¿Eres una de esas personas que ha dejado un proyecto a la mitad porque no veías fruto de ese esfuerzo? O quizá eres una persona que ha dejado de orar porque pensaste que no hay respuesta de Dios, o crees que no hay respuesta de Dios para ti. O quizá dejaste de esforzarte, o quizá dejaste de poner empeño en una relación porque ves que tú haces el esfuerzo y la otra persona, quizá tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no pone de su parte. Has dejado de orar por tus hijos porque ves que no cambian. Bueno, si la respuesta es sí, este mensaje de Dios es para ti. Y si la respuesta es no, este mensaje es para ti, porque quiero evitar que algún día llegues a ese punto. Cuando nos encontramos en la mitad de un proyecto, cuando nos encontramos a la mitad del camino, miramos hacia adelante y miramos hacia atrás y pensamos que la parte de atrás está más cercana y que es más fácil regresar, porque pensamos que hacia adelante está mucho más lejano, quizá por el miedo a lo desconocido. El trayecto que ya recorrimos se ve más cercano porque ya lo recorrimos, ya sabemos qué pasó ahí, aunque es imposible echar marcha atrás. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante, hacia la vida eterna. Y quiero compartirte brevemente un pasaje en Hebreos 11. Cuando tengas oportunidad, por favor, búscalo. Hebreos 11, el versículo 29. Y en este versículo encontraremos 3 cosas hermosas de parte de Dios. Espero ser breve para que las ideas sean concretas. Hebreos 11, 29 dice que por la fe el pueblo de Dios pasó el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron cruzar el mar, fueron tragados por él, o se ahogaron. En estas palabras encontraremos 3 enseñanzas hermosas. Número 1, y quiero que lo recuerdes, quiero que lo anotes en alguna hoja de papel, en donde tomes notas, y en tu corazón, en tu mente. Número 1, el hecho de que haya problemas, el hecho de que haya persecuciones, no significa que Dios nos dejó a mitad del camino. Mira, Dios le dijo a Moisés claramente: quiero que saques a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud, y quiero que lo lleves hasta la tierra prometida. Es decir, hay un punto A, un punto B. El punto A es Egipto, el punto B es el punto final, la tierra prometida. Y de pronto, cuando salen de Egipto, Dios endurece el corazón de Faraón y persigue a Israel. Les llevan varias horas de camino, pero hay que tomar en cuenta que Israel llevaba niños, niñas, ancianos, muchas cosas de su casa sobre ellos, ganados, etc. Y Faraón salió con carros de guerra, con caballos, con soldados. Entonces la distancia se tenía que reducir drásticamente con el paso de los minutos. Bien, pues Dios le dijo a Moisés entonces: quiero que saques a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud, y lo lleves hasta la tierra prometida. Entonces, de pronto, Faraón persigue a Israel, y llega un momento en que el pueblo de Israel se da cuenta. Enfrente tiene un mar, el Mar Rojo, a un lado tiene el desierto, a otro lado tiene el desierto, y atrás tiene a los egipcios. El hecho de que haya problemas no significa que Dios se olvidó de su propósito. Porque Moisés clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hacemos? Y le dijo Dios: ¿por qué clamas a mí? Yo ya te había dado instrucciones. Yo quiero que lleves a mi pueblo hasta la tierra prometida. Es decir, Dios no dijo: hasta aquí llegaron. Yo no calculaba esta situación, yo no contaba con esto. Lo siento, aquí murieron, o se regresan a Egipto. El desierto puede representar la soledad, y el mar puede representar la infinidad de problemas que tenemos, ya sea económicos, emocionales, sentimentales, etcétera, etcétera, de cualquier índole. Dios no te trajo hasta acá, no te sacó de Egipto, y Egipto representa el pecado, para dejarte en la soledad. Dios no te sacó de Egipto para que te ahogaras en un mar de problemas. Dios tiene un propósito súper específico. En nuestro caso nos sacó de Egipto, que es el pecado, para llevarnos hasta las mansiones celestiales. Jesús dijo en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Es decir, nuestro punto final como hijos de Dios es estar eternamente con Dios en el cielo. Porque el otro lugar eterno es el infierno, el lago de fuego. Pero nosotros los que hemos confiado en Dios vamos al cielo. Entonces, punto número 1. Aunque Faraón persiguió a Moisés y a su pueblo, eso no significaba que Dios se había equivocado. Si tú iniciaste un proyecto, continúa adelante. El hecho de que haya dificultades no significa que hasta ahí te quedaste. El hecho de que Dios no haya contestado con respecto a la conversión de tus hijos, o que dejen las drogas, o a tu novio, a tu novia, a tu cónyuge, no significa que Dios no vaya a contestar. La Biblia dice, y te aliento con esto: Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios hasta ahorita está trabajando en ti, pero es una obra progresiva, es una obra que requiere mucha paciencia, cosa que nosotros los humanos muchas veces no tenemos. Así que nunca olvides que las persecuciones no significan que el propósito de Dios se ha dejado de cumplir. Número 2. El hecho de que Dios tenga un propósito no significa que no va a haber persecuciones y no va a haber problemas. Suena quizá invertido, pero es importante que lo entiendas. El hecho de que Dios tenga un propósito no significa que no hay persecuciones y no hay problemas. Porque muchos piensan, acepta a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Y no es así. Somos humanos y vivimos en un mundo lleno de problemas. El pecado, la desobediencia, la tendencia del mundo, el acoso del diablo, etcétera, etcétera, hace que haya problemas. Hay persecución de parte de la gente que no conoce a Dios. Hay persecución de parte del diablo que nos quiere destruir. Y hay persecución del pecado. La Biblia en Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, es decir, del pecado que nos persigue. Cuando meditaba en estos dos versículos, en Hebreos 11:29 y en el 12:1, entendí por fin, después de muchos años, qué significa el pecado que nos asedia. Egipto persiguió a Israel. ¿Para qué? Para volverlos a esclavizar. Porque Israel era esclavo de Egipto. Y entonces Egipto dijo: ¿quién va a hacer todos los trabajos que ellos hacían? ¿Quién nos va a servir? Vamos por ellos y los volvemos a esclavizar. ¿Para qué nos asedia el pecado? ¿Para qué nos persigue el pecado? Para que volvamos a ser sus esclavos. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces el pecado te va a estar siguiendo, te va a estar asediando. Va a haber tentaciones. Si por ejemplo tú dejaste el alcohol, alguien te va a ofrecer alcohol alguna vez y tú vas a decir: bueno, pues no pasa nada con una. Te está asediando, te está tocando, te está tentando. ¿Para qué? No para que tomes una copa, sino para que vuelvas a ser esclavo del alcoholismo, o un cigarro, las drogas, o adicción sexual, adicción emocional. Yo no lo sé de dónde haya salido, pero tienes que tomar en cuenta que el pecado nos persigue. Eso es parte de la vida, es natural, pero no significa que Dios no tiene un propósito. El hecho de que tengas adversidades, el hecho de que tengas problemas, no significa que Dios no tenga un propósito para ti. Necesitas entenderlo. Y número 3, Dios permite estas cosas para mostrar su poder, su gloria en tu vida. Dios le dijo a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. Y 9 veces lo endureció, y la 10ª fue aún más fuerte. ¿Por qué Dios querría que Israel saliera de Egipto para luego hacer que Faraón los persiguiera? ¿Es un Dios incongruente? No es así. Permitió que Faraón persiguiera a Israel para mostrar su poder. Porque miren, fantástico imaginarnos que Dios abrió el Mar Rojo, de un lado una enorme pared de agua, del otro lado una enorme pared de agua, quizá viendo ahí a los peces o a los animales marinos, e Israel pasó en seco por el mar, en medio del mar. Y le tomaron varias horas el pasar por ese mar. También Egipto, o los egipcios se atrevieron a pasar por ese mar. Pero cuando hubieron pasado los de Israel, cuando hubo pasado el último israelita, Dios trastornó a Faraón. Las ruedas de sus carros se quebraron, los caballos se trastornaron,
perdieron la cordura y cuando quisieron regresar fue demasiado tarde. Unos quisieron regresar, otros quisieron ir hacia la orilla donde estaba Israel, fue demasiado tarde porque el mar los tragó. Esto es algo maravilloso. Ver que el mar se abra y ver de este lado del mar y de este lado del mar como un gran acuario, pero no artificial sino natural, y que no se mojara la planta de sus pies ni un poco, porque dice que pasaron en seco, y después de que pasara el último hebreo voltear hacia atrás y ver que los egipcios se ahogaban como cuando el mar se cerraba. Eso es ver la mano poderosísima de Dios. Yo quiero que tú confíes. Si tú tienes en mente esto, que hay persecución, que hay problemas, pero sigues confiando en Dios, verás la mano poderosa del Creador. Por eso dice el versículo 29, comienza diciendo: por la fe el pueblo pasó el Mar Rojo, cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe. La fe es la confianza total en Dios. Tú debes confiar que Dios está contigo, de que Dios está peleando por ti, de que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, de que Dios tiene propósitos de bien y no de mal para tu vida, de que Dios no se ha olvidado de ti, de que Dios ha escuchado tu oración, de que Dios va a responder. Pero tienes que confiar. Y no solamente confiar, sino deleitarte en Dios. Por eso dice el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay muchísimas cosas que quisiera compartir contigo, pero quiero dejar en tu mente estos tres conceptos. Y el más glorioso, la premisa mayor, es: Dios quiere mostrar su poder en ti, su gloria. Dios no es cualquier ídolo, ni es cualquier persona, ni cualquier cosa. Dios es el que, con solo ordenarlo, con su palabra, creó los cielos y la tierra. ¿No podrá hacer algo por ti? Te dejo un pasaje que dice en Jeremías 32:27, Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, Dios de toda carne. Y Él pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es: por supuesto que no. Para Dios no hay nada imposible, ni siquiera algo difícil. Dios te bendiga mucho. Deseo que este mensaje sea de bendición para ti. Compártelo con la gente que lo necesita. Te invito a que me sigas por Twitter. Recuerda que mi cuenta es @gospel_guardian. Y también seguimos trabajando en nuestra página de Facebook, que es Gospel Guardian Oficial, todo con minúsculas. Que Dios te bendiga mucho. Si necesitas ayuda, contáctame, déjame un comentario, regálame un like. Y si no eres suscriptor, suscríbete. Hasta luego.